porque lo que ha pasado en los últimos años, paralelamente al crecimiento de las nuevas tecnologías de la información y a la emergencia de las redes sociales, lo que ha habido, y yo sobre todo a veces lo especifico a partir de la famosa guerra entre el grupo Clarín y la gestión K, es que lo que ha habido es una profunda discusión al interior de lo que significan los medios de comunicación, de los intereses que defienden los medios de comunicación y de las filiaciones políticas que tienen los medios de comunicación. Por supuesto que eso se ha hecho a lo largo de toda la historia, pero en Argentina me parece que eso ha sido, digamos, mucho más evidente y elocuente en los últimos años. Es decir, si uno se fijase en el rol y en el lugar que ocupaban los medios en la década del 90, por ejemplo, era una de las instituciones sociales que mayor credibilidad tenía. Pensemos en el caso del en el menemato, en la época del menemato, en donde los medios funcionaban, más allá de las alianzas ocasionales, como verdaderos denunciadores de la cuestión, de la cuestión política, de ese lugar como de gendarme, de cuidar los intereses ciudadanos, ¿no? Lo que ha pasado en los últimos años yo creo que ha habido una especie de democratización en el sentido de que no únicamente los medios tienen el discurso imperante en la agenda establecida en el espacio público, sino que las redes sociales se involucran fuertemente y ese lugar empieza a ser un lugar de mayor dispersión, sino que ha habido un profundo análisis al interior de los medios de comunicación como agentes económicos y políticos, ¿no? Ahora, específicamente en lo que compete a la cuestión de la pandemia y del COVID-19, yo quisiera hacer una primera observación que me parece que es importante, ¿no? Yo creo que lo que los medios hicieron a partir de la pandemia es, por un lado, funcionar específicamente como canales de difusión. Es decir, en una de las preguntas de Mili, que aprovecho para decir que son muy interesantes, están muy bien formuladas y que creo que abren todo un abanico de posibilidades, ¿no? Ella hablaba de las estrategias, ¿no? ¿Cuáles eran las estrategias de los medios? Yo creo que la primera estrategia, digamos, discursiva o enunciativa que los medios aplican frente a este panorama, digamos, de crisis universal o de crisis mundial, es una estrategia que podríamos denominar de tipo pedagógico, es decir, se trata de explicar qué demonios está pasando, es decir, hay ahí un rol de difusión de la información esencial para tratar de entender a qué nos enfrentamos, qué es la pandemia, cuáles son los alcances, cómo se contagia, cómo nos podemos cuidar, ¿verdad? Ahora, yo creo que hay otra cuestión que viene de la mano de eso, ¿no? Que es el modo en que la pandemia coopta absolutamente durante el primer mes, diría, coopta absolutamente el lugar de los medios, casi sin dejar lugar a ningún otro tema. Y yo creo que ahí lo que se produce es una especie de error en la percepción subjetiva de los acontecimientos. Porque durante las primeras 4 semanas pareció no existir otro tema en el mundo. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Para mí hay una cuestión de gran conflicto en relación a los medios, que es que de lo único que hablaban los medios era de la pandemia o del coronavirus, ¿verdad? Ahora bien, uno podría decir, ¿eso es objetivamente verificable? Y uno podría decir, no. ¿Por qué? Porque al margen de lo que los casos fueron creciendo exponencialmente en muchos lugares, en la provincia de Santa Fe, sin ir más lejos, hay muchos más casos de dengue que de coronavirus. Entonces uno podría decir, ¿por qué la agenda de los medios se ha concentrado de tal manera en un tema específico y ha dejado otros que quizás estadísticamente son más importantes? Bueno, yo creo que porque hay una razón ahí de tipo, digamos, esencial, que es que muchas veces los medios son cooptados por cuestiones que no tienen que ver ni con verdades verificables, ni con cuestiones objetivas, ni con cuestiones empíricas. Tienen que ver con sensaciones, emociones y percepciones, es decir, tienen que ver con una cuestión que está vinculada a lo narrativo. No nos olvidemos que finalmente lo que hacen los medios es elaborar relatos sobre las cosas.
Y ese relato es un relato que ha generado un interés absoluto en las personas. ¿Y por qué ha generado ese interés, creo yo? Por muchas razones, pero una de las razones es que nosotros nos enfrentamos a algo que desconocemos, algo que no podemos ver, algo que no sabemos en dónde va a terminar. Y ahí hay una cuestión que tiene que ver con una cuestión que para mí es como antropológica, que es el miedo, esa cosa, esa especie de miedo bíblico, ¿no? Y entonces yo creo que ahí los medios, en un primer lugar, funcionaron con un criterio de explicación de lo que estaba pasando. Ahora, y ya termino con esto, digamos, una vez que esa etapa pedagógica concluyó, yo creo que pasamos a otra cuestión, que es lo que estamos viviendo ahora, que es la fase de la discusión política. Una vez que explicamos qué es la pandemia, bla, 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 y una vez que se establece el aislamiento social y obligatorio, y que pasa un tiempo determinado, arranca la discusión política. La discusión política que nosotros vemos ahora, por ejemplo, en la cuestión economía-salud, que es un falso dilema en un punto. Es decir, lo que estamos viendo ahora es que los medios se han posicionado política e ideológicamente en relación a las decisiones que tiene que tomar el gobierno sobre la pandemia y sobre la continuación o no de la cuarentena. Bueno, no sigo, dejo por ahí. Perfecto. Creo que un panorama muy interesante, un abanico que abre Estanislao con esta respuesta, esta mega respuesta, digamos. Pero sí, retomando un poco el hilo con el que arrancábamos esta conversación, creo que aquí está lo que en el aula llamamos el paso por un lado el paso del paradigma de la escasez al paradigma de la abundancia, cuando quienes trabajaban en periodismo tuvimos que pasar de salir a buscar o a rastrear o indagar o desenterrar noticias a soportar la avalancha de información que se viene encima y tener el cuerpo, literal y metafóricamente hablando, en condiciones de soportarla, de esquivar los proyectiles y de procesarla y difundirla de la manera correcta. Y en el caso de la pandemia en particular, me parece que Estanislao daba en la tecla también aquí, no solo porque esté escribiendo, sino literalmente, porque se trata de algo nuevo, algo que todavía no sabemos qué es. El dengue es a lo mejor más grave, si uno lo mira numéricamente, como lo decía, es más grave, pero lo otro todavía no sabemos qué es, estamos aprendiendo. Al mismo tiempo que estamos difundiendo, que en alguna medida estamos cumpliendo una función un poco ampulosamente llamada docente o de enseñar o de instruir, nosotros mismos estamos aprendiendo, ¿no? Y todo en un contexto de fuerte incertidumbre y de temores. Así que vamos a ir con Valentina y un poco en esta misma cuerda, digamos, una primera respuesta parcial a este interrogante podría estar dado también numéricamente, y es el aumento en el encendido de la televisión, el aumento en el recurso a los medios digitales o a los medios tradicionales, inmersos en una crisis muy fuerte y que ahora han logrado, la televisión abierta, por ejemplo, estaba en una situación, o está en una situación muy, muy complicada, ni hablar de los diarios, y sin embargo, los nuevos picos de rating a niveles que hace mucho que no se veían aparecieron ahora con la pandemia. Y la gente busca, incluso los medios tradicionales por ahí, para buscar información confiable. O eso queremos creer, o eso queremos creer que se va a mantener en el tiempo, por lo menos, que esto puede estar sentando la base de esa. ¿Cómo lo ves, Valentina? Incluso, digo, en el nivel de responsabilidad que entraña este nivel de demanda. Sí, la verdad que, bueno, en lo particular, desde el principio de que se empezó a hablar del coronavirus, nosotros en enero empezamos a ver esto en China, y desde ese momento en la redacción, digo, con el equipo un poco pusimos el ojo en el coronavirus y empezamos en lo personal a investigarlo y a seguirlo de cerca, aunque estaba todavía muy lejos. A la par empezamos también a seguir al dengue, que en ese momento en el Paraguay,
los países de América Latina estaba pisando fuerte y sabíamos que iba a ser una epidemia en nuestro país y en nuestra región. Hago la referencia al dengue porque digo, no le quitamos en su momento el peso, pero como decía Estanislao, vino de repente la avalancha del coronavirus que terminó llegando hasta acá, y en eso la responsabilidad pesó mucho. Hablo de lo personal, ¿no? Los que me conocen saben un poco cómo soy, pero en esto fue difícil porque hoy estamos enfrentándonos a ese gran desafío, ¿no? De algo nuevo como sociedad, pero como periodistas y como personas de referencia, que trabajamos en medios que la gente busca para encontrar la información certera, tenemos todo ese peso encima. Y para eso, bueno, el consejo a quienes están empezando esta carrera y a quienes están viendo un poco que este es su profesión, es siempre estar estudiando, ¿no? Estudiando sobre las cosas nuevas que aparecen, y sobre todo el hecho de seguir las fuentes que son realmente confiables. Esto de la responsabilidad hoy es lo más importante porque no solo estamos ante algo nuevo, sino también ante algo que está cambiando constantemente. Vamos a estar cambiando hoy, estamos cambiando incluso las decisiones políticas que se estaban tomando en nuestra propia provincia. Esto es cambiante y vamos a tener que nosotros como periodistas estar informándolo, y es un minuto a minuto. En cuanto a las audiencias, que era un poco lo que decías en medio de esto de que fue aumentando, como decía Estanislao, el primer mes de esta cuarentena, de esta pandemia que llegó al país, fue todo coronavirus y aumentaron las búsquedas de la información y tuvimos que salir a explicar y a hablar con especialistas y ver qué decía la OMS y hasta esperar a la OMS para hablar de tapabocas o barbijos caseros, que fue un gran dilema a la hora de tener que hablar, digamos, desde el periodismo y dar recomendaciones. Y hoy, después, pasamos a esta etapa, como decía Estanislao, más política, y donde empezamos también a buscar otras historias a la par de los datos, sin olvidarnos siempre que los datos y la información epidemiológica también era importante, y también nos encontramos con el desafío de explicársela a la gente. También vimos que las audiencias en este punto hoy están muy informadas, y también es otro desafío. No solo tenemos el desafío de estar hablando de algo que es nuevo, algo cambiante, que nos enfrenta a estar chequeando muchas veces con diferentes fuentes, hasta estar hasta dudando de las fuentes oficiales. Si vuelvo al tapabocas, que en un principio la OMS planteó que no tenía base científica y después tuvo que recomendarlo en cierto punto, y hoy el tapabocas lo usamos todos para ir al supermercado, ir a la farmacia, ir a cualquier lado, y en esto un poco nuestro rol, que es el de chequear la información y el de estar diciéndole a la gente y explicándole constantemente las cosas como van ocurriendo. Sí, ahí, un comentario sobre lo que decías, después te voy a pedir una pequeña reflexión más antes de seguir con Inés. Digamos, esta percepción de lo que pueden ser los cambios en la demanda de las audiencias, uno lo ve a la vuelta de la esquina, porque ahora nuestros vecinos, nuestros conocidos, nuestros familiares nos preguntan, che, pero al final, ¿qué hay que hacer? ¿Se puede salir o no se puede salir? Como decías vos, ¿hay que usar tapaboca o no hay que usar tapaboca? Y como también lo decías vos, están muy informados del nivel de casos, de las curvas de contagio, es decir, está muy presente el dato duro como demanda. La contracara de esto, y en todo caso lo que vamos a hablar en otro momento de la charla, es si hay un nivel de hartazgo, digamos, cuando llega el pico del interés de la audiencia y empieza a decrecer, pero mientras tanto veo eso, una audiencia muy informada
y una audiencia que se siente muy implicada en la información y que de alguna manera nos demanda respuestas que tienen que ver con su vida cotidiana. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo viste vos a eso? ¿O lo estás viendo? Sí, sí, eso se nota todo el tiempo y sobre todo porque muchas veces hay informaciones cruzadas, ¿no? Y a veces nosotros como medios también pecamos, sin ir más lejos, en estas últimas horas, cuando Nación autorizó a la provincia determinadas actividades y la gente empezó a pensar de que de repente iba a poder, después de que Nación habilitó las reuniones familiares, iba a poder esa misma tarde ir a la casa de su familiar a saludarlo, y realmente, bueno, había que esperar, ¿no? Nosotros como medio teníamos ese compromiso de explicarle a la gente que todavía faltaba que la provincia lo reglamente, y así todo, cuando la provincia anoche lo anunció, todavía quedan cosas por definir o poder dar el dato concreto al vecino que está esperando para ir a visitar a su primo, a su hermano, pero tiene que ver también con que la información de nuestros medios, o sea, de la información oficial, en este caso, por ejemplo, es la provincia, también tiene, no hablo de fallas, ¿no? Pero como medio se nos está haciendo a veces un poco difícil, no sé si lo comparten los colegas, pero tiene que ver con esto de que es cambiante y que si bien el gobernador ayer hizo anuncios, hay detalles que nosotros para poder explicarle a la gente vamos a tener que esperar tener el decreto escrito con la firma del gobernador para poder darlos. Entonces, nada, muchas veces tratamos de explicar a la gente, pero los detalles finos son los que salen a último momento y recién ahí los podemos dar. Sin ir más lejos, hasta en comentarios del propio presidente, en conferencias de prensa, fueron mal interpretados, pero no por una mala intención de la misma prensa. Recuerdo aquel salir a correr, que había salido en una de las conferencias, y ayer el mismo gobernador se le preguntó por ir a caminar o ir a correr, y todo fue duda, y como periodistas tener que estar preguntando a posterior de la conferencia para dejar en claro que esas eran determinaciones que se iban a tomar en la semana que viene, ¿no? Espero que, digamos, nosotros como periodistas hayamos dejado bien en claro esas cuestiones, que muchas veces incluso los funcionarios no la dejan tan en claro, y nosotros tenemos que repreguntar, reindagar, para poder explicarlos en una nota, y sigue siendo explicar y bajar a la gente y al común, al día a día, estos datos por ahí más duros, o que tienen que ver con definiciones políticas, para que la gente realmente pueda tener en claro qué puede hacer, qué no. Perfecto. Bueno, no, creo que los ejemplos que ponía Valentina son muy esclarecedores al respecto, ¿no? Y en alguna medida también contestan esa pregunta con la que iniciábamos. Creo que ahí está todavía por lo menos la relevancia de los medios, ¿no? En interpretar, en traducir, en indagar ese nivel de información que a veces es caudaloso, pero también caótico, también contradictorio. Y bueno, ahí es donde estamos para cumplir un rol que la sociedad nos demanda. Seguimos con Inés. ¿Cómo has visto vos este proceso, este fenómeno que estamos analizando? ¿Qué recoges de la gente? ¿Qué es lo que la gente pregunta? ¿Qué es lo que pide? ¿Qué es lo que espera de nosotros? ¿Cómo lo viste? ¿O lo estás viendo? Yo estoy a cargo de un noticiero de televisión y por ahí no es tan fluido el contacto con la audiencia como puede ser un programa de radio o la misma experiencia de Valentina, incluso estando en la calle. Yo no hago notas, no soy cronista, sino que estoy en producción dentro del canal. Sin embargo, y coincidimos con otros colegas de la red Somos, como de Rafaela y de Rosario, que en este tiempo la cantidad de WhatsApp y de mensajes a las redes sociales que hemos recibido creció de una manera increíble. Y respondiendo específicamente a tu pregunta, Emerio, sobre todo con cuestiones concretas. ¿Puedo ir a comprarme, no sé, tal cosa al centro y vivo en Guadalupe? ¿Puede venir la empleada doméstica a mi casa? ¿Pueden los chicos invitar a sus amigos
o puedo llevar a mi hijo a inglés, bueno, no, inglés no porque está todo lo que era académico suspendido, pero cuestiones más prácticas, y en eso coincido 100% con Valentina, en que la comunicación de los estamentos, ya sea municipal, provincial y nacional, no tanto, porque nosotros no tenemos tanto acceso a lo nacional fuera, digamos, de lo oficial que llega por cadenas, por mail, por, digamos, mailing oficial, fue al principio un desastre. Los primeros 2, 3 días, la verdad es que era difícil conseguir que alguien hablara, que alguien te diera información. Eso duró 2 o 3 días. Incluso recuerdo una nota del diario Litoral haciendo una crítica al respecto, porque realmente nos costaba trabajar y conseguir información oficial. Por un lado se pide que se dé información oficial y por otro lado no la dan. Entonces eso, como medio de comunicación, y nunca mejor empleada la palabra medio, entre los oficiales, entre los funcionarios y el ciudadano en general, era muy difícil suplir eso, muy difícil. Y bueno, después más o menos se encaminó cuando impusieron las 2 conferencias diarias. Al principio permitían las preguntas, estoy hablando a nivel sobre todo provincial, que al día de hoy mantienen 2 informes diarios, uno al mediodía y otro a la tarde, y después ya ni siquiera preguntas. Primero eran presenciales, después por WhatsApp, y ahora nada. No sé, yo por ejemplo, capaz que no está bien que hable a nivel personal, pero nosotros hace más de 15 días que estamos tratando de conseguir una nota con el gobernador, y es muy difícil, y que no, que contestame, que escribime, que más tarde, que llamame, que esto, y la verdad es que por ahí es muy difícil poder dar información oficial que ellos reclaman que nosotros demos, cuando no nos ayudan a poder colaborar con ellos en ese sentido. Y en eso estoy 100% de acuerdo con lo que decía Valentina, porque, y a nivel local es una situación similar, pero distinta a la vez, porque ellos mandan material y ahí tampoco podemos acceder a hacer preguntas, son pocos los funcionarios a los que podemos acceder, o muy de vez en cuando, una vez por semana o así, y entonces eso nos complica mucho para poder canalizar las dudas que tenemos de los televidentes en nuestro caso. Yo me acuerdo que al principio, el primer día de la cuarentena obligatoria, que fue un viernes, porque el presidente la decretó un jueves a la noche, ese viernes a la mañana preguntábamos, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué no hay que hacer? ¿Va a funcionar esto? ¿No va a funcionar lo otro? Y nadie lo decía. Me acuerdo que desde la producción del noticiero lo que hicimos fue, bueno, pudimos conseguir contactarnos con alguien de prensa de la municipalidad y preguntarle ítem por ítem qué cosa estaba abierta, qué cosa iba a funcionar, qué cosa no, cómo iba a funcionar, y así, porque esas son las cosas que como ciudadano común uno quiere saber, que seguramente a todos los periodistas o los que están trabajando en algún medio les pasa, nuestra amistad de familia creen que porque somos periodistas tenemos casi que sabemos todo y que le podemos resolver la vida, casi que podríamos darle los números del 15 más o menos. Entonces empiezan, y puedo hacer esto, y puedo hacer lo otro, y por ahí uno no tiene las respuestas, y tiene que tratar de conseguirlas, porque la pregunta que te hace tu mamá, tu abuela, tu primo, tu vecino, el portero del edificio, son las que seguramente le hacen a él y le dicen, che, vos que trabajás en el canal, o vos que conocés a fulana tal, preguntale sí. Estoy segura que a todos les ha pasado eso, en este caso porque estamos atravesando esta pandemia, que como decía Estanislao, es nuevo para todos, pero también nos pasa con un montón de cosas. Seguramente también más de una vez le han preguntado en épocas de elecciones, ¿y quién gana? Dale, vos que sos periodista, decime que seguro sabés quién gana. Como si uno lo supiera, ¿no? Pero bueno, eso es lo que nos pasó a nosotros en la experiencia específicamente con respecto del contacto que tenemos a diario con los
con nuestra audiencia, por decirlo de una manera. Y coincido con una cosa que había dicho Stanislao, que después si puedo le hago una pregunta a él. Fue todo un desafío el tema de el unitema o el monotema coronavirus al principio. Pero también llega un momento en que uno dice, pero si yo hablo de otra cosa, que seguramente puede ser mucho más interesante o no lo sabemos porque tampoco sabemos, no tenemos un rating como para decir esto no está interesando, cambiemos el timón. Tampoco el contexto nos ayudaba a hablar de otro tema. Yo no sé si alguien me hubiese visto en esa primera semana de noticiero, donde era unitema en todos lados, en todo el mundo, en todo el país, en todos lados donde entablásemos una conversación, si yo hablaba, no sé, de dengue en ese momento, si alguien me hubiese visto. Y por otro lado, yo también tengo que procurar que mi noticiero se vea. Entonces también está eso, en qué momento quiebro un poco el tema, cuando incluso, por ahí, y perdón que me estoy extendiendo, hasta en el armado de rutina. Antes siempre el primer tema era coronavirus y sus derivados. Después, por ejemplo, surgió el inconveniente o el problema de la medida de fuerza del transporte urbano, y la verdad que eso es más noticia en ese momento, porque estuvimos 19 días sin transporte público. Y hay gente que es la única forma con la que se maneja el transporte público. Y por ahí es difícil manejar esa jerarquización de noticias, o cómo priorizar, y yo no sé si ustedes en el diario, Stanislao, decime, si ustedes han podido, digamos, salir un poco, sobre todo ese primer tiempo, del unitema del coronavirus. Incluso hasta lo deportivo estaba atravesado con eso, que por ahí vos podés decir, bueno, me salgo un poquito de este tema con el deporte o con todo, qué sé yo, nosotros no hacemos muchos espectáculos, pero todo estaba atravesado por eso. Yo diría que todavía está, ¿no? Pero bueno, para no perder el hilo, propongo que Stanislao le conteste a Inés. Sí, Inés, contesto muy brevemente, y vos sabés que tenés toda la razón y comparto todo lo que decís, inclusive con Emerio lo hemos experimentado. Cuando empezó todo esto, por ejemplo, en el diario desaparecieron las secciones tradicionales como tal y se estableció toda una especie de sección monotemática o unitema, como bien decís vos, con un cintillo que identificaba lo mismo. de coronavirus, etcétera, etcétera. Entonces, pero es exactamente como decís, Inés, digamos, creo que ahí lo que sucede, y Emerio también lo dijo muy bien, yo creo que ahí lo que sucede básicamente es que hay un movimiento, y ese movimiento yo creo que tiene que ver con las decisiones editoriales, por supuesto, porque ninguno va a ser tan quijotesco, tan delirante de querer plantear otro tema cuando uno se da cuenta que la emergencia es ese tema, y aparte te lo piden los editores, los jefes de sección y los dueños de las empresas. O sea que, para mí, hay una cuestión que es como una marea, o como creo que Emerio habló del humor social, o de una percepción de tipo colectivo, ¿no? El inconsciente colectivo. Yo creo que eso está. Es decir, en las primeras semanas, todos los medios hablaban de esto, no había otro tema. Cualquier otro tema que apareciera parecía una cuestión menor, o parecía como si nosotros quisiésemos correr el eje. Con lo cual, el tema central era el coronavirus, aun cuando, como vos bien dijiste, Inés, la información o el dato duro podía ser menor, porque en realidad estamos hablando de un increyendo de casos y de algunas cosas que sucedían, pero eso tapó todo, digamos, ¿no? Ahora, yo creo que, como siempre sucede, eso generó un efecto paradójico con el tiempo. ¿Cuál es el efecto paradójico? Si vos tenés un diario con las primeras 15 o 17 páginas, como teníamos nosotros, en donde todas las páginas son referidas a un solo tema, eso se va agotando naturalmente en el tiempo, es decir, es muy difícil de mantener. Entonces nosotros nos encontramos en el diario en un momento dado con la discusión interna de si era necesario mantener esa unisección de 15 páginas durante todos los días, cuando las noticias en rigor de verdad, en comparación a lo que sucedía todos los días,
parecía como que iba empalideciendo un poco, digamos, ¿no? Es decir, si nosotros sacamos todos los días que murieron hoy 900, mañana 1000 y pasado 800 en Italia, pareciésemos que estamos trabajando siempre con el mismo tema. Ahora, yo creo que eso es como vos bien dijiste, de una cuestión de jerarquización, por un lado, ¿no? La jerarquización informativa, es decir, cómo se establece una rutina, una agenda de un medio, que estuvo cooptada durante mucho tiempo por ese único tema, y luego yo creo que naturalmente eso va decantando a la apertura hacia otros temas. De hecho, este planteo de modificar el cintillo de las primeras 15 páginas, no sé cuántas eran, Emery, vos te vas a acordar bien, se planteó hace bastante en el diario. Sí, Se planteó hace mucho, y recién ahora, en los últimos tiempos, nosotros estamos volviendo lentamente a, por ejemplo, el tratamiento de la información local fuerte, digamos, que tiene que ver, en algunos casos, con derivaciones naturales de lo que genera el coronavirus, de la apertura de los comercios, de la gastronomía o de las actividades de esparcimiento o al aire libre, hasta la actividad deportiva. Ahora, lo que dice Inés es efectivamente así, digamos. Yo creo que eso corresponde a una suerte de humor social o de percepción colectiva que en algún momento estuvieron en sincronía con las decisiones editoriales, o más bien las decisiones editoriales respondían a esa demanda colectiva, como bien dijo Emerio. Pero eso es prácticamente imposible que se sostenga en el tiempo durante muchos meses, porque necesariamente a medida que decae eventualmente la cuestión de la pandemia, o a medida que uno se va familiarizando con una realidad determinada, empiezan a emerger otras cuestiones que pueden ser laterales o que pueden no tener nada que ver con esa problemática. Yo creo que todos los medios en ese punto experimentamos algo parecido. Una irrupción muy fuerte de un tema que, como dije hoy al comienzo, cooptó absolutamente todo, para mí por una cuestión que me voy a poner a hacer filosofía barata, pero es una cuestión de tipo antropológico, es decir, es ese miedo, esa expectativa, esa imposibilidad de saber a qué nos enfrentamos, es decir, esa cuestión que es medio fascinante y hasta parece literaria, que es el giro o el salto cualitativo de un virus que se transforma, un virus que no sabemos si fue creado en un laboratorio o fue generado en un mercado. Es decir, es una situación que abona todo tipo de teorías, digamos, de conspiraciones y de manejos a nivel global, y que aparte genera, digamos, yo creo también, y termino con esto, una especie de temor ancestral respecto de la noción de futuro y respecto de qué va a suceder con la humanidad, digamos, ¿no? Y creo que eso genera tanto interés en el público, una especie de fascinación, que hay una cuestión ahí que es un relato trágico, básicamente, digamos, ¿no? Que genera, yo creo, digamos, como si fuera la cuestión de la tragedia tradicional, que genera mucho interés. Pero como bien dijo Inés, yo creo que eso necesariamente fue decantando a lo largo de los meses, y es muy difícil que un diario tenga, o un diario, o un noticiero esté cooptado por un solo tema durante un tiempo determinado. Emerio, si me permitís, a mí me gustaría aprovechar a escuchar a Sí. Mariano en esta misma pregunta, ya que venimos viendo cómo se fue dando estrategias diferentes según también el lenguaje, porque no es lo mismo el noticiero que un diario. Me gustaría escuchar también entonces a Mariano cómo estuvieron manejando esta jerarquización temática y sobre todo porque en un diario o en un medio digital como es el caso de contaba Valentina, el usuario tiene un poco la posibilidad de hurgar en otras o elegir otro tipo de información que pueda estar complementando la información principal, pero un noticiero con una linealidad específica no queda otra que estar viendo o escuchando lo que está pasando, ¿sí? Entonces, bueno, me gustaría saber, Mariano, desde la radio, cómo resolvieron este desafío. Yo pienso mucho en algunas frases que dicen los infectólogos, que es como que estamos reparando un avión en pleno vuelo. Y me parece que desde el campo de la comunicación no somos la excepción. Vamos aprendiendo con mucho apuro
con suma necesidad de aprender rápido, y estamos volando con un avión que tiene problemas y que no sabemos a dónde vamos todavía. Igual, el tema de cómo evitar el pánico, por ejemplo, cuando generamos la agenda, a mí me genera también otro interrogante y algún choque, alguna tensión, porque fui notando como una fatiga de la cuarentena a medida de que la agenda se fue haciendo más híbrida con otras cosas. Entonces uno se pregunta si realmente evitar el pánico es efectivo. Y hay que tratar de encontrar un equilibrio, porque es muy crudo decirlo, pero parece que la gente se cuida cuando empieza a ver crecer la estadística de casos fatales. ¿Cómo manejar eso? Yo creo que un equilibrio puede venir de cuestiones que los periodistas tenemos antes de la pandemia, no ahora con el coronavirus. No adjetivar, priorizar los datos, no recortar. En esta charla se ha puesto muy bien el ejemplo de lo que significa el dengue en la provincia de Santa Fe, no recortar la agenda. Cuando se da la información, pensar mucho en el contexto, no dar solamente la cantidad de contagios y la cantidad de muertes en 24 horas, sino también la cantidad de recuperados, porque la información sí está disponible. Es decir, tratar de ir balanceando los datos. No declinar la importancia, no resignarnos a las posibilidades que tenemos de ser vínculo y de ser canales de transmisión de las medidas preventivas. Hoy sigue siendo muy importante recomendar el lavado de manos, algo tan simple como agua y jabón, más importante que el alcohol en gel, y más importante que poner en la web o dar en un boletín radial en este caso. Yo lo llevo a los ejemplos de lo que me toca cotidianamente, que 5 monos en la India se afanaron los tubos de ensayos con las muestras de COVID. Es decir, yo sé que eso va a tener un montón de rebote, va a tener un montón de compartidos, pero yo no sé si eso está jerarquizando la agenda y la función que tengo como comunicador en Santa Fe. Creo que la fórmula es elemental, o cómo lo podemos resolver en el ejercicio cotidiano, volviendo a preguntarnos por el modelo de comunicación, hacia quién estoy hablando yo en un medio de Santa Fe. Es interesante que yo en un medio de Santa Fe, es relevante que yo en un medio de Santa Fe le dé mucha difusión, amplifique demasiado que 5 monos se afanaron los tubos de ensayo con muestras de COVID, o es más importante que esté explicando y que esté cotejando los datos y que esté aguardando la reglamentación en Santa Fe, cómo va a ser el horario del comerciante, qué pasa con el transporte urbano en épocas de COVID. Yo creo que volviendo a preguntarnos hacia quién le hablamos y qué es verdaderamente, genuinamente de interés público, podemos sortear ese dilema que tenemos: qué es pánico, qué no es pánico, y qué sirve, qué es verdaderamente útil y qué no lo es. Perfecto, muy claro, Mariano. Y creo que es pertinente la pregunta específica a vos que trasladó Mili por la característica propia del medio en el que te desempeñás, ¿no? La radio, que creo, ahí hablábamos hoy, lo hablamos antes con Inés, también con Valentina y Estanislao, el nivel de demanda de la gente, de la cercanía específica. Inés mencionaba esa temible, digamos, todos los periodistas sabemos que después de la introducción, vos que sos periodista, viene una pregunta complicada,
Pero bueno, digo, en el caso de la radio, ese contacto es permanente, es mucho la interacción, lo que nosotros llamamos el feedback, es más asiduo, es más permanente, es más intenso, ¿no? Así que, en alguna medida, entiendo, y aquí te devuelvo la pregunta, si esa agenda que vos también delineabas con tantos ejemplos, a veces es impuesta por la misma gente, si la demanda se da casi en tiempo real. Sí, se entrecortó un poquito, pero creo entender que por allí hay una práctica periodística que forma parte de las convicciones personales, y después hay una tarea periodística que viene un poco solicitada o impuesta por el medio periodístico. Por eso no es lo mismo la actividad del periodista que la línea, el estilo que pueda tener el medio de comunicación. Pero yo creo que pasa por de buscar permanentemente cuál es el genuino interés público y si lo tiene la noticia que estoy trabajando. Y sabiendo que a veces escogiste entre algo que te va a dar muchos compartidos en la convergencia, porque lo que yo pongo en la radio, yo voy a mirar si rebotó en Twitter, si lo compartieron por WhatsApp, cuántas entradas tiene en la home. Hoy ya prácticamente no hay que aclarar si sos periodista de radio, si sos periodista de la web, si sos periodista de diario, porque la convergencia hace de que todo se retroalimente y se amplifique, ¿no?, entre los distintos canales. Bueno, a veces vas a tener que escoger lo que menos repercusión tiene, pero lo que a tu convicción te dice que es de mayor interés genuino, público, que lo que dejaste de lado. En particular, mi tema es coronavirus, mi tema son los temas de salud, así que vengo siguiéndolo muy de cerca y me cuesta a mí salirme de esa agenda, pero en particular, justamente para salirme, empezamos a buscar historias también, ¿no? Empezamos a buscar esas buenas acciones que quizás se están realizando y que tienen que ver ya más con lo humano, más allá del virus, y fue como también mi escape para salirme de los datos duros que suelo manejar, y para darme también un aire en la realización periodística del día a día, que por ahí es desgastante, muchas veces cuando estamos con la información dura del dato, o con la información del minuto a minuto oficial. Bueno, empezamos a buscar historias, qué sé yo, como por ejemplo, bueno, en la redacción somos varios los que por ahí buscamos esas historias, pero empezamos a buscar gente que estaba fuera varada, o gente que había llegado, y un poco contaba cómo vivieron esa odisea, y cómo ya están hoy repatriados en Santa Fe. También aquellas situaciones o esas cosas que se están generando, como ser los voluntariados para ayudar a los adultos mayores. Digo, algunas historias que le dieron un poco de aire y renovaron un poco al tema coronavirus, siempre de fondo, queriendo un poco seguir con la concientización y la educación a partir de una historia, ¿no?, sin irnos de informar a la gente. No sé si respondo a la pregunta, Emerio. Sí, pero de paso me das pie para la siguiente, también para vos, que es esta suerte de especialización que vos, a la que vos aludiste en temas de salud y demás, que ahí entramos dentro de lo que sería un poco el campo del periodismo científico, de divulgación por lo menos, ¿no? Que son los temas que por ahí, salvo en este caso, en este proceso, en este episodio histórico, no son a lo mejor los que están en la agenda cotidiana o en la agenda caliente, pero que bueno, te obliga a manejar ciertas destrezas, como ser capaz de interpretar gráficos, de hacer lecturas de datos, de, bueno, procesar filminas, llegado el caso si se trata de una conferencia de prensa del presidente,
Bueno, ¿cómo se hace para eso, para manejar, procesar los datos duros y trasladarlos de manera apropiada al nivel de demanda y a las expectativas de la gente? Y bueno, ¿y en qué punto nos plantea interrogantes sobre si lo que estamos difundiendo se ajusta o no a esa demanda? Bien, sí, en particular hago, digamos, periodismo local, y sí toco muchos temas de salud. No voy a decir que soy especialista, pero vengo ya hace unos años tocando temas de salud. Y en este punto, quienes son, sí, grandes periodistas de ciencia y de salud, hoy ponen, ¿no?, el foco en la falta de profesionales del área en esta situación de pandemia, y como, bueno, muchos otros periodistas que quizás hacen política o quizás hacen otros rubros, tuvieron que también empezar a hablar de coronavirus, y en eso creo que va la responsabilidad, y creo que muchos empezamos también a investigar y a informarnos para poder hablar de estos temas. En particular, yo venía ya haciendo un trabajo de base, porque bueno, siempre trabajé en medios digitales, por lo tanto manejo muchas herramientas digitales y he tenido diferentes búsquedas en periodismo de datos y en otras formas narrativas, audiovisuales, sumadas, digamos, a lo periodístico, en las que me formé en un principio. Así que esta pandemia me encontró un poco con ese camino allanado. Por eso mi recomendación a los chicos que quizás están escuchándonos es que el periodismo de datos es un área que, más allá de que, digamos, no pensemos en que vamos a ser específicos en eso, tenemos que saber manejar herramientas, así como tenemos que saber escribir una crónica o escribir información dura, tenemos también que saber que mostrar los datos o generar un guión de un video también son parte de nuestra labor diaria hoy en día, hablando de medios que son digitales y que tenemos que pensar también en otras formas narrativas ante la demanda que tenemos de nuestra misma competencia, ¿no? Y el tema de los datos es un tema muy específico. Cuando hablamos de coronavirus y hablamos de nuevos datos epidemiológicos, realmente hay muchas cosas que primero hay que estudiarlas. Hay que hablar con los especialistas, hay que hablar con los epidemiólogos, hay que empezar a conocer y estudiar cómo se leen esos datos, cómo se lee la curva, cuál es el índice que tenemos que comparar, más allá de decir, bueno, hoy tenemos tantos infectados más, y eso lo hacemos informándonos, con capacitación y con manejo de fuentes científicas y de referencia. Y en cuanto al tema de las curvas y manejar la información gráfica de los datos, ya les digo que así como hoy no podemos dejar de formar nuevos periodistas sin que conozcan qué es el Google Analytics, por ejemplo, ¿no?, para ver el minuto a minuto de nuestras notas, donde hoy nos damos cuenta que la información local puede superar hasta a una nota de Sol Pérez de espectáculo, de quienes miran mucho el Analytics y los que están en redes sociales van a entenderlo, ¿no? Con el coronavirus dejamos de ver que el espectáculo era el top de nuestro ranking de visitas y empezaron a aparecer notas realmente de desarrollo, que a veces decimos, bueno, hice una nota con un montón de gráficos, con un montón de información, con un resumen del mes de cuarentena y los datos epidemiológicos, y quizá en otro momento pensábamos que nadie lo iba a ver, y hoy en este contexto tomó relevancia, y ahí es importante pensar en que la información dada en el momento oportuno es siempre lo mejor, y lo vemos en los resultados, incluso en los números. Y en cuanto a herramientas para visualización de datos, voy a nombrar, bueno, Flowrich. Yo utilizo Flowrich, pero he pasado por Infogram. No sé si tienen alguna duda o pregunta, los chicos, son aplicaciones gratuitas
donde uno pone datos, tira datos directamente en un Excel y lo puede visualizar. Allí la recomendación básica es, no todos los datos se pueden mostrar y comparar al mismo tiempo, hay que saber elegirlos, y para eso vuelvo a lo que dije primero, si hablamos en este caso de pandemia, de salud, hay que hablar con los que saben, y en este caso son los epidemiólogos que nos van a explicar cómo mostrar y comparar esos datos. Emerio, si me permitís meterme un poquito, porque tocó justo un área de interés muy importante para mí, que además la estamos trabajando con nuestros alumnos, y que tiene que ver con la narrativa y los recursos que usamos para contar algo. Lo veo ahí a Fede, Sioni, con quien varias veces también hemos hablado de estos temas, y tiene que ver en cómo mostramos realidades, cómo mostramos datos, cómo mostramos números, y cómo lo hacemos de un modo que sea atractivo, que sea entendible, y con esta situación que tan monotemática, como hablábamos desde el principio, que cualquier medio que eligieras estaba hablando de eso, y creo que la diferencia estuvo dada no en el tipo de información, sino en cómo se contaba esa información. Entonces, me gustaría, si Fede tiene ganas, si está por ahí, que también nos cuente un poquito cómo es ese proceso de que más o menos habló Valentina, pero también me gustaría que cuente su experiencia desde otro medio. ¿Cómo es ese proceso de decir, bueno, estos datos los contamos de este modo? ¿Cómo elegimos qué información y qué herramientas usamos para expresar esa información? Por acá estoy, Mili. Bueno, gracias primero por darme la palabra. Está bueno este conversatorio distinto, disruptivo, la verdad que está buenísimo. Coincido con Valen en que sí, realmente nos ha modificado muchísimo la dinámica de los que estamos locos por el Analytics, por Chartbit, por cada una de las aplicaciones para visualizar data en tiempo real. Y con el tema de las visualizaciones, fue también un poco con el tema del COVID, fue acompañando, digamos, la misma dinámica que pasó con la información nacional. Al principio había muy poco gráfico, entonces si querías adornar una nota y dar una gráfica sobre los casos a nivel nacional, por ahí tenías que ir a buscar alguno en algún lugar, o tomarlo de un medio internacional y después volcarlo a tu propia plataforma. Ese famoso marco que hubo, ese dashboard que hubo dando vueltas y que todavía existe a nivel internacional con los casos, Argentina la contó muchos días después, inclusive con varios días de delay, entonces si querías insertarlo en tu sitio tenías una demora. Algunos optamos por Inforam, como decía Valen, nosotros también fuimos por el lado de Chartbit, Inforam también, CartoDB para algunas cuestiones relacionadas con mapas, y otras aplicaciones más, que fueron, digamos, fuimos nutriéndola conforme fueron pasando los días. Ahora hay gráficos en todos lados, inclusive Facebook lanzó hasta hace poquitos días nomás el mapa en tiempo real de lo que sucede a nivel internacional y con foco en América Latina, porque también conforme fue pasando el tiempo de información, pasaba que la pandemia se volcaba desde Asia, Europa, y empezaba a venir para estos lados, y conforme a eso también los organismos internacionales y las aplicaciones también fueron generando contenido de ellos para volcarlo a esta parte del mundo. Así que fue un desafío importante, y además porque nos pasaron los otros dos hechos, hablando puntualmente de Santa Fe, ¿no?, de la región, los dos hechos también muy importantes que necesitaban también de material infográfico, de mucha estadística, de mucho cuadro y demás, y análisis después de esa información, que fueron, por un lado, la bajante histórica del río, que fue una locura porque hacía 70 años, 50 años que no había una bajante como esta, una Setúbal vacía y nadie podía ir a verla, o al menos en principio nadie podía ir a verla. Y por otro lado tenías 4.000 casos de dengue que también requerían información de estadísticas. En el caso del río, ir para atrás con el INA, fijarse cuándo fue los datos biométricos y demás. Si escuchan algo, mi perra que está llorando acá abajo, cosas de la multimedialidad. Pero todos datos que también necesitaban de volcarse en una nota, de estar reflejados correctamente, de estar reflejados prolijamente,
y que sin duda puso en desafío el equipo, un equipo que también trabajó remoto, que eso después en algún momento seguro vamos a hablar, y que hubo que dividirse las tareas, y teniendo siempre, que creo ya se dijo en algún momento, como foco que el medio de comunicación más que nunca era justamente un medio. Por ahí nosotros, desde nuestro lugar, decimos, bueno, no sé qué tan... Todo el mundo ya sabe lo que va a decir el presidente, o lo que dijo el presidente, lo que dijo el gobernador, porque salió en streaming, salió en vivo, salió por YouTube, salió por Instagram, salió por TV, por lo que sea. Y la realidad es que el vivo de lo que dice el presidente y el gobernador, yo aseguro que lo ve un porcentaje muy limitado de la población. Lo vemos los periodistas, nos informamos con eso, y somos nosotros los que terminamos llevando esa información al público y a la ciudadanía en su conjunto. Así que, como nunca, hubo una gran responsabilidad, o mejor dicho, como siempre, pero más aseverado aún y con mayor énfasis en esta época de pandemia. Y yo soy un fanático de los gráficos y los datos, me encantan, y creo que muchos medios nos hemos podido florear en este contexto con ese tipo de información. Y yo te preguntaba porque he visto mucha originalidad puesta en juego en la manera de presentar cierta información. Incluso, bueno, vos hablaste de la bajante de la laguna, y ustedes desde el litoral hicieron un trabajo bellísimo. También vi en Aire otro trabajo muy interesante y una forma de mostrarlo muy atractivo, que incluso trascendió esos medios, porque es material que empezó pasó a otras redes y empezó a recorrer los grupos de WhatsApp, como un modo también de salirnos de la temática principal que fue el coronavirus. Entonces me interesaba también que les contaran a nuestros alumnos, como de hecho lo hizo Valen, cómo fueron eligiendo esos desarrollos y cómo fueron armando esas nuevas narrativas para acceder a otras temáticas y con nuevas herramientas y a partir de nuevos recursos. Así que bueno, gracias Fede, y perdón por saltear la guía de preguntas, Emerio. No, perfecto, me parece, quedó muy bien ensamblado el comentario de Valentina con lo que decía Fede, y bueno, y es bueno también aquí poner el énfasis en esta cuestión de lo que es el periodismo de datos, ¿no? Las nuevas herramientas, pero también el periodismo de datos, en el sentido de que ahora, a propósito del coronavirus, estamos muy acostumbrados, muy familiarizados a la data dura, a los gráficos, a las estadísticas, a las curvas y demás, pero que eso está teniendo una aplicación creciente en todas las temáticas del periodismo. Creo que Fede también lo ejemplificaba muy bien con otros temas que por ahí, lo de la altura del río, uno la puede asociar más a lo descriptivo, a lo paisajístico, o a lo que podemos describir según los recursos tradicionales, pero el dato numérico sigue siendo, dos cosas muy breves, para darle lugar al participante del panel, pero el dato numérico sigue siendo lo que le da mayor sustento y credibilidad a la información. Es decir, a veces nuestro público tiende a tomar con pinzas o a pensar que puede ser más o menos así, o no tanto, lo que nosotros explicamos, o lo que decimos, o lo que opinamos, pero el dato duro sigue teniendo la chapa de relevancia, de incontrastabilidad o de certeza, ¿no? Yo quiero agregar algo. Sí. Sí, no, en relación a esto que estás diciendo, Emerio, y que tiene que ver con las curvas y con los gráficos, por ahí para que los chicos, los alumnos, lo tengan en cuenta. Y es algo que a mí me pasa en el día a día, y es que deben manejar estas herramientas, y que estas herramientas son fundamentales, pero tienen que ir acompañadas de la explicación periodística de lo que estamos viendo en esa curva, y por eso yo hacía tanto hincapié hace un rato en esto de los especialistas, los infectólogos en este caso, y poder mostrar, porque ver una curva que se eleva o baja sin explicar, digamos, cuál es el contexto de ese pico, o cuál es el contexto de esa baja que da o no, muchas veces es lo que pasa hoy cuando mostramos, o solo nos enfocamos en decir, si tenemos todos estos números, vamos a mostrarlos,
creo que los números como periodistas a nosotros nos hacen que tengamos que comprometernos mucho más, ¿sí? Y creo que el doble en poder explicar esos datos que, como vos decías, impactan mucho y tienen una relevancia muy importante como informativa, pero que si no están acompañados de una buena explicación, no sirven de mucho. Así que bueno, nada, aporto eso más que nada para los alumnos, para que tengan en cuenta que hay que manejar las herramientas para visualización, está buenísimo manejarlas, verlas, conocerlas, pero a la vez hay que acompañarlo de periodismo, y ese es el periodismo duro, y quizá también se hace en equipo, porque no todos estamos, digamos, muy duchos en la gráfica y otros, pero de eso se tratan los medios, somos equipos trabajando para poder dar la mejor información. Exactamente así como lo decís, Valentina. Un poco cuestiones tan tradicionales o tan puntales para el periodismo como dar contexto, hacer comparación, hacer proyecciones, hacer lecturas, ¿no? Por eso, no desentendernos del dato duro. A veces, quienes nos metemos en el periodismo, tenemos más una inclinación hacia lo poético, lo literario, y nos espantan un poco los números, pero no, viene con el trabajo. Manejar los números, saber manejar, saber procesar números, ni hablar si uno se dedica a disciplinas como la economía y demás, pero en general digo, el número sigue teniendo un peso muy importante que necesita, no conviene o no queda mejor, sino que necesita ese contexto interpretativo, ese contexto valorativo, ese recorte, esa capacidad de poner en valor el dato. El ejemplo que pongo siempre, hablando con los alumnos, es cuando en su momento se difundieron los documentos de Wikileaks. Bueno, fue una filtración masiva de documentos secretos que llegó de esa manera como una avalancha a todo el mundo. Pero bueno, ahí tuvo que ir el periodismo a indagar en esa pila de papeles virtuales para decir, esto es importante, esto tiene que ver con tal cosa, esto se inserta en este proceso histórico, esto es la razón de que después haya pasado tal otra cosa, o esto es grave por tal o cual razón. Ese creo que es un ejemplo un poco extremo, ¿no? Pero es lo que se aplica a nuestra tarea cotidiana. Perdón. Sí, Estanislao. No, me tomo de los últimos dos comentarios, bueno, y también del de Fede. Me parece muy acertado esta distinción que hace Valen, ¿no? Que me parece muy necesaria, ¿no? Porque a menudo pareciese que existiera una especie de foso entre diversas tendencias, y yo creo que justamente se trata de dos caminos que tienen que tender a la convergencia. Los datos son fundamentales, son capitales, pero muchas veces ese dato está, digamos, democratizado o difundido o abierto al público en general a partir de determinadas plataformas de acceso libre. Justamente lo que muchas veces hacen los medios de comunicación, que les permiten no solo interpretar un acontecimiento o, como diría Verón, construir directamente el acontecimiento, es, digamos, qué es lo que hacemos con esa información cruda de grado cero, digamos, ¿no? Entonces, eso no solo implica, como vos bien dijiste, Emerio, un juicio valorativo, un análisis, una interpretación de los acontecimientos o del dato duro que está circulando per se en el universo virtual, sino que permite la construcción de un perfil de tipo editorial que tiene cada uno de los medios, un perfil editorial ideológico o ideológico editorial, como cada uno querramos, y aún permite la construcción del perfil del autor de esa nota, digamos, ¿no? Es decir, yo creo que acá lo que sucede muchas veces es que estas dos esferas que planteaba muy bien Valen parecen como desarraigadas una de la otra. Es decir, o están los periodistas muy vinculados al análisis de tipo teórico o a los textos de opinión o los textos analíticos por fuera de los datos, o está la presentación del dato duro. Y yo, por supuesto, de formación profesional me ubico, y casi como una especie de confesión de culpa, me ubico entre los primeros. Me parece a mí que
no solo la cuestión de las nuevas generaciones, sino la cuestión del nuevo acceso a la información que tenemos a través de las redes, nos obliga a nosotros a trabajar esa suerte de interpretación general basada en datos, pero que no anula la opinión, la interpretación, porque si no, los medios dejarían de tener sentido prácticamente. Es decir, en lugar de los medios en la emergencia del dato que circula libremente, creo que, como muy bien lo planteaba Valen, es un lugar de interpretación, de análisis, de perspectiva, de contexto, de puesta en valoración de eso. Porque justamente ahí está además la diferenciación existente entre unos medios y los otros, ¿no? En las estrategias enunciativas, para decirlo en estos términos, de cómo se cuenta un mismo acontecimiento y cómo se utilizan los mismos datos. Es decir, de la misma problemática frente al mismo dato duro, Página 12 va a elaborar un relato o un discurso que es absolutamente diferente del de Clarín o del de Perfil. Entonces, ahí está la distinción que es necesaria para el lector al que nosotros querramos, digamos, hablarle, digamos, ¿no? Es decir, yo creo que ahí hay como dos esferas que tienen que estar interrelacionadas, digamos. Pero me parece fundamental que justamente que los alumnos entiendan que el dato duro, así como tiene una enorme importancia, debe necesariamente ser puesto en un tamiz o en una perspectiva que nos permita comprenderlo e interpretarlo y que inclusive nos permita, como dije hoy al comienzo, darle una lectura hasta política y económica, porque nunca tenemos que olvidar, y esto a veces en las teorías de la comunicación se pasa de largo, nunca tenemos que olvidarnos que los medios son empresas que responden a determinados intereses y que tienen, por lo tanto, una suerte de intereses confesables e inconfesables dentro del ámbito de la cuestión ideológica y política. Entonces, es evidente que cada medio tiene su tendencia o su ideología de tipo político, eso está bien, pero me parece que el modo en que se interpreta ese dato duro también corresponde a esta forma de hablar que tienen los diferentes diarios a partir de un mismo acontecimiento. Y esa distinción me parece que es necesaria para el medio, para la empresa y también para el lector, que siente empatía por ese modo de hablar. Por eso hay tal diversidad de medios de comunicación y cada uno tiene su perspectiva o su línea editorial, como se dice tradicionalmente. Muy claro, y son cuestiones que conviene tener en cuenta y que uno aspira a que también la tengan en cuenta las audiencias, en tiempos donde impera los relativismos o las posverdades o el encolumnamiento acrítico en determinada forma de pensar que nos lleva a veces a desdeñar o a dejar de lado lo que son los datos, lo que son la información, aún tomando en cuenta esto, que existen distintas miradas, distintas interpretaciones, distintas opiniones. Aquí hemos hablado de brechas, ¿no? De brechas entre lo analógico y lo digital, entre las sobrevoló, si bien no lo abordamos directamente, lo que es la brecha ideológica o de posicionamiento. Estanislao mencionaba recién los distintos enfoques de los distintos medios, pero también hay una brecha que siempre la hemos padecido, o por lo menos advertido los medios del interior, que es la posibilidad de cobertura informativa que se da en los medios centrales, en los medios de Buenos Aires, llamados medios nacionales, en realidad a veces son bastante metropolitanos, ¿no? Pero son los medios nacionales o de alcance nacional. Hoy mismo tenemos permanentemente al presidente junto al gobernador de Buenos Aires y al jefe de gobierno de Buenos Aires, de la capital federal, y bueno, y estamos más al tanto a veces de lo que pasa en la Villa 31 o en la Villa Azul que en lo que pasa al lado nuestro. ¿Ustedes ven que esto de alguna manera se ha modificado, se ha revertido, o de qué manera se ha dado este proceso, esta interacción entre lo nacional o lo metropolitano porteño y la realidad santafesina? Yo creo que, digamos, hay un público santafesino que consume medios locales y hay otro público que consume medios nacionales. Hay gente que probablemente sepa del caso de coronavirus en el geriátrico de Valvanera, pero no sepa del posible caso, ahora descartado,
de la mujer embarazada hoy en el Iturraspe nuevo. Y esa es una realidad con la que convivimos desde, por lo menos desde que yo estoy trabajando hace unos cuantos años ya, casi 20, siempre está esa puja o esa pelea, o no sé si es una pelea en realidad, sino que es un desafío también como medio local, seducir al santafesino para que se interiorice por las noticias más locales. Es cierto que nosotros como medios locales, medios acá en la ciudad de Santa Fe, tenemos muchas limitaciones, no solo desde lo económico, sino también desde lo técnico, y también para lo que les decía de los contactos con funcionarios nacionales. Es una realidad que los funcionarios nacionales, y estoy hablando de específicamente, por ejemplo, gabinete de ministros de la Nación, es muy difícil que hablen con los medios del interior o de las provincias, como le gusta decir a muchos. Me parece que no podemos tapar el sol con las manos de que el 90% de las cosas y el interés periodístico de la gente que vive de la General Paz para adentro, queda ahí. Y a mí me tocó, yo trabajé varios años en Buenos Aires, y realmente tiene que ser algo o muy bizarro, o muy colorido, o muy grave, para poner el foco en lo que pasa fuera de la General Paz. Y creo que también está en nosotros subirnos a ese desafío y ver de qué manera podemos, no digo parecernos a los medios de Buenos Aires, pero tratar de hacer cosas con las posibilidades que nosotros tenemos, porque como les decía recién, las posibilidades técnicas nos llevan años luz. Y les doy un ejemplo, una pavada. Yo cuando estuve trabajando en Buenos Aires, trabajábamos con un software para hacer los zócalos de Videograph, que salía 6 cifras o 5 cifras en dólares. Y nosotros acá, nuestro Videograph es mucho más limitado. Entonces todo lo que es animación, todo lo que es cuestión estética, por así decirla, de la pantalla, nosotros quisiéramos hacer un montón de cosas más, porque las ideas están, las ganas están, pero también nosotros tenemos que hacer con lo que tenemos y con lo que podemos. Y me parece que esa es una realidad de la que no podemos escapar. No creo que no haya, o que haya menos ideas, o que haya más mediocridad, quizás mediocridad en el punto que digo de las limitaciones, que uno es como que empieza a sentirse frustrado ante decir, bueno, yo haría esta infografía espectacular para el noticiero y qué sé yo, y la verdad que nosotros no tenemos pantalla LED, no tenemos pantalla táctil, y uno tiene que arreglarse con lo que puede. Perdón, pero ¿no ves también que hay una responsabilidad que tienen que asumir los medios nacionales? No solamente de enfocar la información a todo el país, porque ellos son conscientes de que todo el país los mira, sino además de eso, también diferenciar la información cuando no es de carácter nacional, sobre todo ahora que cada provincia y cada lugar está trabajando en orden a restricciones o permisos diferentes. Entonces vos ves un cartel rojo así en un zócalo de un medio nacional diciendo se permiten las reuniones familiares, y ni siquiera hay una aclaración que diga dónde se permiten esas reuniones familiares. Entonces hay como ese juego del que hablaba Emerio, esa brecha, no solamente entre lo que podemos hacer localmente y lo que se hace nacionalmente, sino en el tipo de información que se comparte y la responsabilidad que hay que asumir frente a eso. Yo te digo dos cosas con respecto a eso, y te hablo, perdón, no me gusta ser autorreferencial, pero lo hablo con conocimiento de haber trabajado en un medio nacional unos cuantos años. Primero, no interesa hacer esa diferenciación. Y te explico por qué no interesa. Porque la enfermedad del rating, sobre todo el minuto a minuto, yo no sé si han tenido la posibilidad alguna vez de saber cómo es realmente la medición minuto a minuto, más allá de la cuestión técnica. Yo no les puedo explicar la presión que es hacer un noticiero,
con una pantalla, así como tenemos la computadora ahora haciendo el Zoom, una pantalla al lado con el minuto a minuto, pero real, minuto a minuto que se actualiza solo con el rating. Y si empieza a bajar ese rating, tenés a los 5 minutos un jefe que te llama y te dice, sí, hola Inés, mira, ¿viste que estás bajando el rating? ¿Por qué está bajando el rating? Y la verdad es que uno por ahí no sabe, cree tomar las decisiones correctas en cuanto a contenido y demás, pero uno no quiere chocar el tren para estrellarse contra el rating, porque como decía Estanislao, nosotros también somos parte de o sea, trabajamos en una empresa que tiene intereses lucrativos, y no podemos aislarnos de esa realidad. Entonces yo creo que, respondiéndote, Mili, por un lado es falta de interés, y por otro lado es la locura del rating, y que el rating solo mide Gran Buenos Aires como mucho, pero específicamente Capital Federal. ¿Y para qué van a hablar de lo que pasa en Cululú si no es medible? Entonces creo que eso, y no es una cosa que se conozca mucho eso, porque es propia del medio, tampoco sé si está bueno que se conozca, digamos, masivamente, que las cosas no interesan porque no miden. Pero es una realidad que uno hasta que no lo padece, porque les puedo asegurar que es un padecimiento el minuto a minuto, no te das cuenta que realmente te come la cabeza el minuto a minuto. No sé si responde un poco la pregunta a Mili y Emerio, pero yo que tuve la suerte de vivir esas dos realidades, yo lo veo así por lo menos. Sí, y creo que es muy valiosa la experiencia que aportás desde ambos lados del mostrador, ¿no? Uno plantea la pregunta pensando siempre en nuestra realidad de medios locales, de medios provincianos, y vos tenés esa mirada que creo que se complementa muy bien con lo que estamos tratando de indagar en este último segmento. Y me gustaría escucharlo a Mariano también para después sí pasar a las preguntas. Mariano. Ahí está, ahora sí. Yo pienso que esa mirada que tenemos desde el interior respecto de los medios nacionales, a veces en forma errónea pensamos que es una actitud peyorativa o despectiva. Y a mí me parece que pasa por una concepción más mercantilista de la comunicación de los medios nacionales, de generar o de enfocarse en una agenda que consume la concentración demográfica más grande del país. Creo que es más mercantilista que peyorativo y despectivo. De cualquier manera, y volviendo a la pregunta que hacía Milagros, no sé si ha cambiado con el coronavirus. Me parece que sí se puede hacer más evidente, pero creo que es un problema estructural. ¿Y por qué pienso que es un problema estructural? Por el primer aspecto, por esa concepción mercantilista que tiene el medio llamado nacional, el medio porteño, el medio grande porteño, y además es estructural porque en sus vínculos con las fuentes, si ustedes ponen atención ahora con el problema de la pandemia, todos los discursos nacionales del presidente para abajo están enfocados en AMBA. Más allá de que epidemiológicamente el foco esté en el ámbito metropolitano del Gran Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires, toda la realidad de la Argentina asistió a un discurso que en general desconoció los anuncios de importancia para las provincias. ¿Qué genera eso para nosotros? Y genera una oportunidad. Genera la oportunidad de justamente hacer un periodismo distintivo y darle ese plus a lo local, al televidente, al que entra a la home, al oyente de radio, al lector del diario, de darle los datos que el medio nacional no les va a dar. En 2003, con la tragedia del Salado, yo estaba trabajando para dos radios, para Élite 9, la radio donde sigo trabajando, y para Cadena 3, de Córdoba.
y además me llamó un medio de Buenos Aires para que haga 2 o 3 salidas. Y el primer pedido fue, buscate una historia fuerte. Entonces, en el momento, uno puede leer la visión que tiene justamente la impronta de generación de agenda del medio nacional y la distinción que hacemos nosotros. Mi respuesta fue, bueno, en este momento hay 150.000 historias fuertes. Si yo salgo a la puerta de la radio con alguien que está buscando a los familiares, ya es una historia fuerte. Pero bueno, creo que rescato ese dato anecdótico para subrayar que no ha cambiado eso, no ha cambiado la distinta visión. Yo veo una visión mercantilista y nosotros aquí podemos tener la oportunidad de diferenciarnos con ese plus, de decirle al jubilado provincial cuándo va a cobrar, de decirle al empleado de comercio si se levantó o no el paro de colectivo, de marcarle al comerciante si en Santa Fe, si en la ciudad de Santa Fe, el municipio de Santa Fe habilitó su comercio y en qué horarios, y esas son cosas que no va a encontrar en cualquier medio nacional. Perfecto. Y viene muy bien la referencia que hiciste a las inundaciones, porque creo que es lo más parecido que tenemos a mano en cuanto a experiencia periodística, en cuanto a trayectoria informativa en nuestro medio, lo más parecido, nada más que con escala diferente, una escala mucho más localizada, pero en cuanto a los efectos de cercanía, más similares a lo que estamos pasando ahora, ¿no? Con repercusiones a todo nivel, de tragedia, de economía o de sociedad, ¿no? Quería aprovechar que está Carmen con nosotros. Ella fue un poco quien inspiró estos formatos de conversatorios desde el principio. Carmen es la decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades, para quien no la conozca. La verdad que para nuestra carrera fue maravillosa esta fusión, más allá de la gestión y de los problemas administrativos que tuvimos, que se los contamos otro día, pero para nosotros fue muy importante recibir la mirada desde la filosofía, porque todo el tiempo nos está obligando a repensarnos, a preguntarnos, y por eso digo que ella desde el principio propuso estos espacios de reflexión tan necesarios, para charlar, para compartir, para saber cómo es la mirada del otro y reflexionar sobre la propia. Así que aprovecho que está acá y la invito a que sea ella quien haga la pregunta que escribió, porque veo también que hay otros que apoyaron saber esa temática. Y después si está Agustín por ahí, que también hizo una pregunta, estoy segura que va a querer hacerla también él en persona. Bueno, gracias, Mili, perdónme el lugar, yo te había prometido que no iba a hablar. Gracias a todos los que aceptaron participar como expositores y los que se sumaron a esto. Y yo intenté escribir para evitar esto, porque son defectos profesionales o virtudes profesionales, pero desde la filosofía estamos siempre buscándole la vuelta a todo, ¿no? Ya lo sabemos. Y escuchándolos, eso que yo ponía ahí en el chat, quedaron en mí dando vuelta 2 ideas interesantes. Se habló por un lado de la responsabilidad de los medios, de entender a los medios exactamente así, como mediadores entre la realidad y lo que sucede y los acontecimientos y la sociedad, o las fuentes de esa información y la sociedad. Se reconoció, y yo agradezco enormemente que Stanislao haya hecho ese reconocimiento explícito del interés económico empresarial que tienen los medios, y agradezco que lo reconozca así abiertamente, porque a veces hay como cierto pudor, por decirlo, y agradezco que de hecho sea así, porque yo lo que ponía ahí en el chat es esto: estaríamos en una grave situación política si no hubiera diferentes miradas. Así que gracias a Dios tenemos muchas miradas, muchos medios, muchos sesgos, que después nosotros elegimos a quién escuchar o darle más credibilidad. Y entonces vuelvo a esta idea de la responsabilidad que tienen los medios. Y Mariana hablaba también de que mediando entre la sociedad y la información, o las fuentes de la información, hay que ir siguiendo un poco el humor social. Entonces mi inquietud es esta: los medios siempre siguen al humor social, y entonces el interés de lo que muestran tiene que ver con lo que
el colectivo social demanda? ¿O no es también responsabilidad de ustedes despertar interés cuando no lo hay? Instalar un interés, aunque el humor social no lo haya manifestado. Sí, están. Bueno, ¿qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, yo no me quiero poner en la voz de todos mis colegas, pero la pregunta que haces es una pregunta capital que creo que no tiene respuesta. Digamos, es un dilema que se está discutiendo desde hace muchísimo tiempo, digamos, ¿no? Es decir, si el modo de construcción de la agenda de los medios, o de la instalación de temas, o de la jerarquización informativa, se corresponde con el supuesto interés de la gente que el medio capta, o es una decisión del medio que el medio instala. Ese dilema, que es un dilema casi metafísico, digamos, se viene discutiendo hace años y años, y vas a encontrar en la literatura vigente todo tipo de opiniones, digamos. Si vos tomás un autor como Verón va a decir que directamente el medio construye el acontecimiento de acuerdo a una cantidad de parámetros. La referencia que yo hacía sobre los medios como entidades político-económicos, me parece central, porque es un tema que habitualmente en las cátedras de comunicación no ocupa un lugar central, y debería ocupar un lugar central, porque eso explica un montón de cuestiones y de comportamientos, y explica también que la construcción del discurso que tiene un medio de comunicación puede ser ideológica, mejor dicho, es ideológica, pero muchas veces porque ahí están manifiestos unos intereses de tipo filosófico, discursivo o de pensamiento, pero también porque hay un interés per se por, digamos, ya sea ocupar el espacio público o directamente obtener negocios o defender un gobierno, que en un punto también puede ser algo parecido. Ahora, yendo específicamente a tu pregunta, yo te diría lo siguiente, ¿no? Esto es como cuando se dice en derecho que hay un vacío legal, digamos, ¿no? Yo creo que hay, no es que haya un vacío legal en este caso, lo que hay es una discusión que no está saldada, y hay diversos autores de la literatura, de la teoría de la comunicación, que te van a decir, digamos, que la retórica de los medios está construida sobre un interés que es impuesto a la gente casi de manera coercitiva, como podría ser algunos teóricos de Frankfurt, por ejemplo, y otros que te van a decir, no, que los medios se basan en la demanda. Yo creo que en los últimos años ha habido una, no sé si una discusión, pero en todo caso un elemento que se añade a esta discusión que es interesante, que es el modo en que las redes sociales, los likes, los compartidos, como decía Mariano, nos permiten tener un acceso inmediato a lo que estamos haciendo. Antes eso dependía de mediciones que a veces son muy antojadizas y son muy pequeñas, porque por ejemplo el modo en que se mide el rating es una cuestión absolutamente delirante y arcaica, que aparte está, como bien decía Elena, concentrada en Capital Federal en unos 700 casos, que después se proyecta al resto del país, pero que es absolutamente incomprobable la veracidad del número, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahora, en los últimos años, las redes nos permiten ver efectivamente, casi en tiempo real, ese interés de la gente. Ese interés de la gente que a veces los medios responden y a veces no. Yo te insisto, y para no hacerlo tan largo, digamos, la pregunta que haces es una pregunta capital que forma parte de la discusión central de la teoría de la comunicación y que no está resuelta. Y vas a encontrar, como en la jurisprudencia del derecho, la mitad de la biblioteca que te dice una cosa y la mitad de la biblioteca que te dice otra. Enzo, vos habías hecho un aporte relacionado con esto. ¿Querés aprovechar y agregar algo? No, yo agradecer y coincidía, le mandé un mensaje privado a Stanislao agradeciendo la honestidad intelectual de reconocer esto del interés económico y de lo ideológico y de la visión política y del lugar donde uno está parado. Me parece que a veces es bueno desde el lugar del espectador, por el medio que sea, ver que aparece lo quijotesco, que irrumpe, ¿no? Que alguien se anima
a generar interés, a romper con una estructura que se viene dando, a manifestar, como decía Mariano por ahí, las convicciones, ¿no? Más allá de lo que marque la agenda o del humor social. Me pareció, digamos, por ese lado importante. Y lo otro que, bueno, justo lo estaba escribiendo siguiendo lo que decía Danilo, que también lo pensé cuando Inés al comienzo nos contaba la dificultad de conseguir información, y esto genera cierta ansiedad, cierto fastidio. A mí me gustó verlo como una oportunidad que a lo mejor dejamos pasar, porque a veces no se puede hablar de todo, ni opinar de todo, ni dar información de todo, y en esto me incluyo, hemos caído todos, porque nos volvimos expertos de coronavirus en 2 meses, los 44 millones de argentinos y todos los ciudadanos del mundo, ¿no? Y hablamos desde el desconocimiento, pero bueno, hay que llenar páginas, hay que salir en una pantalla, esto que decían, ¿no? De las 15 páginas del diario o las 24 horas de la tele, termina siendo desgastante, y hablamos y opinamos, ¿no? Y opinamos en casa, opinamos, en mi caso en la parroquia, donde sea, ¿no? Entonces, bueno, también verlo como una oportunidad a lo mejor de a veces decir, reconocer la propia ignorancia, ¿no? No sé, o no sabemos dónde estamos parados y hablar desde otro lugar o de otra cosa. Pero bueno, un poco eso. Vos sabés que lo que decís de la cuestión quijotesca, esto de a veces hacer algo rupturista, me hizo acordar una experiencia que tuvimos en el diario hace un tiempo, bueno, unos 5 o 6 años. Yo siempre trabajé en la parte de cultura, escribiendo notas de opinión, y teníamos a veces graves problemas para conseguir espacio, porque era una escritura que estaba por fuera de lo periodístico, eran notas atemporales, crónicas y demás, con otros compañeros como Natalia Pandolfo, Luciano Andrichuk, Emilio se debe acordar. Y vos sabés que, fíjate, te pongo este pequeño ejemplo y no sigo. Teníamos problemas para conseguir espacio porque siempre nos decían que, que el objeto del diario tenía que ser la información, etcétera, etcétera. Y en un momento determinado conseguimos las páginas centrales de los domingos, con notas de opinión largas, con una escritura que pretendía ser buena, con información, con datos, y cuando eso se empezó a medir en internet, todo el mundo se llevó una gran sorpresa, porque eran de las notas más leídas de los domingos. Con lo cual toda la supuesta teoría que nos tiraban por la cabeza, tuvieron que dejar de decírnosla, por lo menos por un tiempo, porque ahí también es donde uno tiene que tratar de salir de los lugares comunes. Nosotros, ¿qué le decíamos? Le estamos dando buenos textos a la gente, eran todos periodistas muy buenos, y eran notas que salían de la emergencia informativa y que le permitían un momento de lectura a la gente. Siempre se suponía que eso no medía hasta que se empezó a medir y nos dimos cuenta que sí medía. Con lo cual a veces hay que, los lugares comunes y los estereotipos hay que por lo menos ponerlos un poquito en cuestión, y a veces aparecen esos casos. Gracias, Enzo. Perdón, Stanislao, pero me parece que eso también te lo da el poder hacerlo un domingo, como decís vos. Son espacios y también por la propia, característica del medio. No, ojalá todos tuviésemos por ahí un tiempito dentro de nuestros lugares para hacer algo así. De hecho, uno trata de mechar contenidos un poquito más producidos o con otra mirada o con otra idea o con otra producción, pero también la realidad te lleva por encima, y no quiero ser reiterativa, pero los recursos no son siempre los ideales. Nosotros, y yo hablo desde, digamos, mi experiencia, producir un noticiero, bueno, nosotros ahora en la pandemia redujimos el noticiero de 1 hora, pero si no hacemos un noticiero al mediodía, de 1 hora y media, todos los días en vivo. Entonces, producir contenidos un poco más especiales, que tratamos de hacerlo una vez cada tanto, nos cuesta hacerlo, porque con la misma estructura con la que todos los días tenés que producir 2 horas y media, 1 hora y media al mediodía y 1 hora a la tarde, de noticia pura, un poco más dura o más laxa en cuanto al tema, pero también es todo un desafío encontrar esos espacios y esos lugares, y claro que está buenísimo, porque le da también, yo creo que en un punto jerarquizás a quien se lo estás produciendo,
en tu caso un lector, nosotros un televidente, porque le estás dando otras herramientas y desde otro lugar, y al hacerlo tan distinto a tu cotidianidad también es un sacudón en la estructura a la que está acostumbrado leer en tu caso o vernos en el nuestro. Perdón. No, está buenísimo tu intervención, justamente lo que buscamos también a la hora de pensar este conversatorio era de tener diferentes voces de diferentes medios, en diferentes formatos, con diferentes experiencias, así que está buenísimo poder contar cómo una misma situación se vive desde lugares diferentes. No, mi pregunta es básicamente sobre la construcción de agenda hoy en los medios. Hablamos de medios entre comillas tradicionales. ¿Para cuándo voy a hacer así? ¿Para cuándo una agenda sub 30, sub 25? Son diferentes los formatos, ¿sí? Por lo menos en Aire tratamos de estar presentes en los diferentes formatos. El periodismo sigue siendo uno, digo, el tema es cómo contarlo y cómo contarlo de forma diferente en los distintos formatos. Puntualmente, digamos, vos me hablás quizás de cuándo lo vamos a empezar a contar de alguna manera más divertida o más, no sé, más visual, o te lo consulto, a ver, para que me lo reformules, porque, digamos, el periodismo sigue siendo el de buscar la fuente, el de tratar de explicarlo, tratamos de hacerlo en los temas que podemos, también muchas veces tiene que ver con esto de escuchaba lo último de Inés, esto del tiempo o de lo que lleva a producir una determinada pieza. En la pieza audiovisual lleva su tiempo y su equipo y su recurso, muchas veces limitado, pero bueno, por lo menos en Aire tratamos de ir generando este mix. Las redes tienen su lenguaje, en las redes apoyamos lo periodístico, y lo periodístico tiene también su desarrollo que es diferente. Creo que hay que separar lo divertido y lo millennial. Puede ser que muchas veces busquemos un contenido así, quizás la palabra es dinámico, no divertido, porque, a ver, ahí se pueden tocar un montón de temas y cuando uno ya empieza a buscarle esta parte jocosa o esta parte, no sé, hoy hablaban de la viralización, ¿no? Cómo yo hago viral algo y me va a dar un montón de visitas, pero al final no informé nada. No, pero cómo construir una agenda desde, no sé, escapándose del tradicional. No sé, a ver, generar contenido, no, generar otro contenido distinto. Yo trabajo en un medio que es la primera radio del interior de la Argentina, LT9, incluso este mes está cumpliendo 96 años. Así que me siento afortunado de poder escuchar tu pregunta, porque creo que a LT9 AM le toca especialmente. Yo no sé si te puedo responder para cuándo un contenido sub-23. Lo que sí te puedo responder es por qué todavía no, por lo menos en la programación de AM. Y quiero aclarar que hoy la licenciataria de la AM de LT9 está explotando 3 frecuencias, una en AM y 2 en FM. Hay una en FM que sí tiene, que es Láser 92.5, donde por supuesto que se apunta a un público entre adolescente y juvenil. Pero en la M nosotros tenemos requerimientos contactados, diarios, hora a hora, de gente que tiene todavía a la AM como primordial y a veces como única forma de comunicación. A mí todas las mañanas me llama una señora de 90 años para preguntarme la temperatura, para preguntarme si cambiaron los horarios del supermercado en Santa Fe, para preguntarme cuándo cobra el primer turno de jubilados de la provincia de Santa Fe, y esa persona seguramente toda su, digamos,
toda su etapa de usuaria de medios de comunicación la va a completar escuchando AM y probablemente LT9, como puede pasar con otra con LT10, como puede pasar en otra con AM en Radio Nacional. Entonces, la radio trata de no descuidar ese segmento que no va, seguramente no va a propender, probablemente nunca, a informarse a través del WhatsApp, a través de Instagram o a través de Twitter. Eso es lo que pasa, lo que no sé es hasta cuándo y cuándo puede ser que AM, por lo menos, vea la oportunidad o vea la necesidad de adaptar también algún tipo de contenido al estilo y a los códigos sub-23. En cuanto a las nuevas generaciones empiecen a trabajar con algún cierto poder de, no sé si de decisión, pero de definir algunas cuestiones un poco más, o de proponer temas, creo que el cambio surge desde ahí, desde las reacciones cuando ingresan las nuevas generaciones. Porque, como decía Mariano, la verdad es que a una señora que llama todos los días para preguntar el horario del súper, el cronograma de pago, etcétera, por más que le propongas un tema innovador o que sea amigable para un millennial, a ella la estás dejando de lado seguramente. Pero no a propósito ni con un sesgo de discriminación, por decirlo de una manera, sino que creo que es una cosa que se va a ir dando naturalmente a medida que las nuevas generaciones ingresen a los medios y puedan proponer no solo temas, sino formas de tratar esos temas. Lejos de desdeñar las demandas de las nuevas generaciones, los responsables de los medios de comunicación se devanan los sesos, pensando cómo hacer para atraerlas, captarlas y mantenerlas, ¿no? Yo creo que hay diarios que tienen un estilo, digamos, agresivo o, digamos, como de esa pontificación en general, pero no creo que eso se traduzca en conductas. O sea, creo que hay medios, y creo que es a lo que te referís, que hay medios que tienen como una profunda bajada de línea sobre cómo deben interpretarse los fenómenos, pero eso, por un lado, creo que hay medios más radicalizados en ese sentido, y entiendo lo que va, si es que te estoy interpretando correctamente, pero luego están las conductas humanas, y yo creo que los medios no pueden modificar las conductas, pueden influir, pueden generar condiciones, pueden acercar informaciones o cuestiones, pero, es decir, esto a mí me hace acordar mucho a la discusión que había en su momento, cuando éramos jóvenes, sobre si los medios generaban necesidades, ¿no? Entonces, bueno, la necesidad es un concepto muy fuerte, es una cosa antropológica. La necesidad humana la necesidad primaria es comer y vestirse, o sea, entonces se decía que no generan necesidades, sino que generan deseos y demandas, ¿verdad? Entonces, para mí pasa algo parecido acá, es decir, yo creo que hay, como bien dice Danilo, hay medios que tienen una fuerte línea editorial y más bien una baja, que establecen una interpretación sobre las cosas y pretenden que la gente siga esa interpretación. Ahora, yo creo que ahí hay un espacio de libertad en el sujeto, que recibe eso y que después finalmente puede estar más o menos influido, pero creo que, porque si no le estaríamos atribuyendo a los medios un poder que sería el de directamente dirigir las conductas humanas, y bueno, pero entiendo que es un tema conflictivo, digamos. Sí, yo creo que está muy buena la pregunta de Danilo. Respecto de la segunda pregunta, efectivamente coincido, los periodistas no somos infectólogos, no somos científicos, no somos virólogos, no somos epidemiólogos, somos comunicadores. Algunos un poquito más apegados a los fundamentos teóricos que otros, pero bueno, voy a tratar de responder un poco por todos. Al conocer un poquito más de la comunicación, mucho más que de epidemiología, creo que nuestro lugar o nuestra responsabilidad, nuestro reto en este desafío de comunicación e información
en la crisis sanitaria está, volvemos a otro momento de la charla, ¿no? Está en procesar los datos y acceder a los mejores datos posibles. Aquí en Santa Fe, les pongo un ejemplo, se ofreció por parte de la provincia de Santa Fe un taller para periodistas, un taller sobre COVID-19 para periodistas por parte de la Organización Panamericana de la Salud. Se hizo el taller, participó mucha gente, fue muy productivo, donde uno pudo sumar instrumentos técnicos, herramientas técnicas para conocer, para distinguir mortalidad de letalidad, para entender, por ejemplo, que la proporción sí es importante cuando damos de los casos de contagios por día en los países, cuando hablamos de la región, la proporción sí es importante. La estadística bien tratada, sacando la tasa por habitantes, sí importa, porque implica diferenciación de cómo son las políticas respecto de otros. Ahora, como comunicadores, también tenemos que hacer valer la necesidad de poner en contexto algunas cosas. A veces más que los discursos. El presidente Fernández esta semana, en una reunión con empresarios, dijo que lo peor de la pandemia ya había pasado. Y eso, sin ser procesado, se reprodujo y se tituló. Uno vislumbró en el momento el contexto en el que se dijo, y eso lo puede hacer cuando uno está generando comunicación y está generando periodismo desde los fundamentos también de la preparación para interpretar el contexto. El presidente estaba hablando seguramente de inactividad y del impacto económico que generó la medida de aislamiento desde el 19 de marzo estaba pasando. Pero en todos lados se tituló que lo peor de la pandemia había pasado, en palabras del presidente. Si se fijan y prestan atención a la conferencia de prensa de anoche, del jueves, del presidente, permanentemente anclaba y volvía a remarcar que lo peor todavía no había venido, porque seguramente alguien de los asesores de comunicación del gobierno, de la Casa Rosada, había visto también este problema. Como comunicadores tenemos que hacer valer los instrumentos que los fundamentos teóricos nos han dado. Y como comunicadores también, coincido, Danilo, tenemos que tratar de servirnos de los instrumentos técnicos y de los profesionales que, por supuesto, nos pueden alimentar y nos pueden complementar en esta tarea de comunicar. Bueno, muchas gracias, Mariano. La verdad es que a mí me gustaría ir cerrando este espacio, agradeciéndoles muy, pero muy especialmente la generosidad, porque creo que eso es algo muy valioso, este tiempo que están donando para contarnos sus experiencias, pensando en que están nuestros alumnos escuchando y mirando, aprendiendo, y también muchos de nuestros egresados o de nuestros exalumnos, bueno, o sea, hemos ido perdiendo gente a lo largo de este tiempo, seguramente por cuestiones también, algunos me han escrito cuestiones técnicas y otros por cuestiones familiares, pero creo que lo valioso es eso, es poder, es no perder, ¿no?, esa curiosidad, esa necesidad de reflexionar, de repensarnos, de saber qué piensa el otro, de compartirlo, y bueno, lo valoro mucho de parte de todos ustedes por este tiempo que nos han dedicado para pensar juntos.